¿Puedes imaginar un banquete en el que la comida es lo menos importante? Donde las mesas no solo estaban cubiertas de oro y manjares, sino también de cuerpos, gritos y un deseo insaciable de poder. Ese no es un mito, ni una exageración inventada siglos después. Es la Roma de Calígula, un lugar donde la línea entre placer y tortura se borraba en cada copa de vino derramada. Este video no es simplemente una crónica de excesos, de un hombre que convirtió el sexo en un arma, el dolor en un espectáculo y el poder en un juego mortal. Al quedarte, no solo conocerás las prácticas ocultas de uno de los emperadores más temidos, sino que también entenderás cómo sus decisiones marcaron el destino de todo un imperio. Y aquí viene lo más importante. La historia de Calígula no está tan lejos de nosotros. ¿Cuántos líderes modernos esconden detrás de sus discursos los mismos excesos? El placer y la ambición han destruido familias, empresas o naciones enteras. Este video te dará un espejo incómodo, pero necesario para mirar más allá del pasado. Así que prepárate. Lo que vas a descubrir no es para corazones débiles. Hablaremos de banquetes donde la sangre se mezclaba con el vino, de festines donde la lujuria era ley, y de secretos que Roma intentó sepultar para siempre. Preguntado hasta dónde puede llegar un hombre en busca de placer y dominio, la respuesta comienza ahora. Cuando Calígula ascendió al poder en el año 37 BC, Roma respiraba un aire de esperanza. Tras el reinado sombrío de Tiberio, el pueblo veía en el joven emperador una figura carismática, casi divina. Era nieto de Marco Antonio y bisnieto de Augusto, el fundador del imperio. Prometía grandeza, y su rostro juvenil inspiraba confianza en un imperio cansado de tiranía. Al inicio, su gobierno fue recibido con júbilo. Liberó a prisioneros injustamente encarcelados, organizó espectáculos grandiosos y otorgó bonos a los soldados. El pueblo lo adoraba, y el Senado lo celebraba como un gobernante justo y generoso. Parecía que Roma había encontrado en él a un emperador cercano, casi benevolente, pero la ilusión duró poco. Después de tomar el trono, Calígula enfermó gravemente. Algunos historiadores creen que fue envenenado. Otros hablan de epilepsia o incluso de trastornos mentales latentes. Lo cierto es que, tras recuperarse, ya no era el mismo hombre. Lo que regresó al poder no fue el joven prometedor, sino una mente marcada por la paranoia, la crueldad y un deseo incontrolable de placer. Roma dejó de tener un emperador y comenzó a sufrir bajo la voluntad de un dictador caprichoso. Los festines, que al inicio eran símbolos de celebración, se convirtieron en espectáculos de excesos. La mesa imperial dejó de ser un lugar de diplomacia para transformarse en un escenario de humillación y desenfreno. Y así nació la leyenda oscura de los banquetes de Calígula. Los banquetes de Calígula eran mucho más que cenas lujosas. Espectáculos de poder, diseñados para dejar claro que el emperador podía hacer y deshacer a voluntad. Imagina largas mesas cubiertas de oro, copas rebosantes de vino, platos exóticos traídos de los rincones más lejanos del imperio y, en medio de todo, la figura de Calígula, decidiendo quién comía, quién bebía, quién se divertía y quién sufriría. En esos salones, el placer y el dolor no tenían límites. Una fiesta pronto se convertía en un teatro de lujuria y violencia. Nobles obligados a desnudarse frente a todos, mujeres de familias respetadas convertidas en piezas de un juego cruel, hombres expuestos al ridículo mientras el emperador reía. No era simple perversión, era un mecanismo calculado de humillación. Cada acto erótico en público era una forma de demostrar que nadie estaba por encima de él, ni siquiera los más poderosos senadores. Pero los excesos no se detenían allí. Se habla de orgías masivas
en las que no había distinción entre clases sociales ni parentescos. La sangre y el deseo se mezclaban en rituales que muchos describen como sacrificios disfrazados de entretenimiento. Forzados a beber hasta caer inconscientes. Otros que fueron obligados a presenciar actos que ofendían cualquier noción de moralidad. Y lo más inquietante, todo esto se hacía bajo la mirada complacida de un hombre que disfrutaba tanto del placer como del sufrimiento ajeno. Estos banquetes no eran solo decadencia personal, eran la manera en que Calígula convertía la intimidad en política. Cada burla, cada exceso, funcionaba como un mensaje silencioso. Yo decido quién vale y quién no. Así, el emperador no solo satisfacía sus instintos, sino que aseguraba su control absoluto sobre los cuerpos, las mentes y hasta la dignidad de Roma. Un recordatorio brutal de que el poder, cuando se mezcla con deseo descontrolado, puede ser más aterrador que cualquier guerra. Entender a Calígula exige más que enumerar sus excesos. En cada banquete y cada acto depravado había una mente profundamente herida. Desde niño fue testigo de intrigas, asesinatos y traiciones dentro de la familia imperial. Su padre fue envenenado, su madre perseguida, sus hermanos eliminados uno a uno. Calígula creció entre sombras, aprendiendo que el poder era siempre frágil y que la supervivencia dependía de dominar antes de ser dominado. Ese pasado sembró en él un resentimiento que más tarde se transformó en crueldad. La acción pública contra senadores o nobles no era solo un capricho, sino una venganza inconsciente contra un sistema que había destruido a su propia familia. Para Calígula, el sexo y la violencia se convirtieron en un lenguaje de revancha, en la forma más directa de recordar a todos que él había sobrevivido cuando otros cayeron. Su enfermedad mental, acentuada tras aquella misteriosa fiebre en sus primeros meses de gobierno, amplificó aún más esos impulsos. Sido un hombre carismático y justo, se convirtió en un emperador paranoico, obsesionado con su propia divinidad. Se creía un dios viviente y, como tal, pensaba que tenía derecho absoluto sobre los cuerpos y las almas de quienes lo rodeaban. En su mente, el deseo no era pecado, sino un privilegio reservado a los inmortales. Pero aquí está la reflexión más inquietante. Calígula no estaba tan lejos de nosotros como creemos. Actuales, en menor escala, no muestran los mismos patrones. Ambición desmedida, necesidad de control, desprecio por la dignidad ajena. Los excesos de Calígula nos revelan hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder rompe las cadenas de la razón. Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos hoy, no solo al mirar al pasado. Los excesos de Calígula no tardaron en pasar factura. Rumores sobre orgías y caprichos sexuales pronto se transformó en un miedo colectivo. Los senadores ya no lo veían como un líder, sino como una amenaza constante. Los banquetes, que debían ser celebraciones imperiales, se convirtieron en un recordatorio público de su poder absoluto y de la fragilidad de quienes lo rodeaban. Roma entera comenzó a vivir bajo el terror de sus deseos. Las arcas del imperio se vaciaban para sostener sus caprichos. Daba fortunas. Cada espectáculo drenaba recursos que podían haberse destinado al pueblo o al ejército. Al mismo tiempo, Calígula exigía honores divinos, templos en su nombre y adoración pública. Su ego había alcanzado un nivel que ni siquiera Roma, acostumbrada a la grandeza, podía tolerar. El emperador se creía un dios, pero el pueblo empezaba a verlo como un monstruo. Ese clima de tensión desembocó en conspiraciones secretas. Planeaban cómo detenerlo. Los nobles temían por su vida y hasta la guardia pretoriana, encargada de protegerlo, empezó a dudar de su lealtad.
El hombre que debía garantizar estabilidad al imperio se había convertido en el origen de su caos, y en silencio los cuchillos empezaron a afilarse. Finalmente, en el año 41 c. Calígula fue asesinado en una conspiración dentro de su propio palacio. Por aquellos que alguna vez lo habían servido, murió rodeado no de gloria, sino de traición. Sus banquetes de sangre y deseo, que durante años habían sido instrumentos de control, se convirtieron en la semilla de su caída. Roma comprendió que un imperio podía soportar muchas cosas, pero no la locura de un hombre que confundía la mesa con un altar de poder absoluto. La historia de Calígula no es solo un relato antiguo de excesos romanos, yo vivo de lo que ocurre cuando el poder no encuentra límites. Sus banquetes de sangre y deseo fueron más que fiestas. Fueron advertencias disfrazadas de espectáculo. Roma lo vivió en carne propia, pero el mensaje sigue siendo actual. Cada vez que un líder se deja arrastrar por la ambición y el placer, el destino de muchos termina en sus manos. Piensa en ello. ¿Cuántas veces hemos visto a políticos, empresarios o figuras públicas caer por sus propios excesos? Calígula puede sonar extrema, pero en esencia refleja el mismo patrón humano que se repite una y otra vez. El poder absoluto genera corrupción, y la corrupción, tarde o temprano, exige un precio. Lo que cambian son los escenarios. Ya no son palacios dorados, sino oficinas modernas y gobiernos que disfrazan sus vicios bajo discursos de moralidad. Reflexionar sobre Calígula es, en cierto modo, reflexionar sobre nosotros mismos. No nació en el vacío. Fue el resultado de traumas, heridas, resentimientos y la falta total de límites. Y eso nos plantea una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos poder, aunque sea en pequeña escala? ¿Cómo lo usamos en nuestras familias, trabajos o relaciones? Su caída nos muestra que la historia siempre castiga el abuso. Roma lo aprendió con sangre, y nosotros aún tenemos la oportunidad de aprender con memoria. Sea la verdadera lección de este emperador maldito, que el poder sin control, cuando se mezcla con el deseo, siempre termina destruyendo primero al que lo ejerce. Si esta historia te reveló un lado de Roma que nunca imaginaste, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene será aún más perturbador. Deja en los comentarios, ¿crees que el poder siempre conduce a la corrupción o depende de quien lo ejerza? Puede abrir un nuevo debate en esta comunidad. Comparte este video con alguien que aún piensa que la historia antigua es aburrida, porque lo que vivimos hoy no es tan distinto a lo que ocurrió en esos banquetes de sangre y deseo. Roma cayó por los excesos de sus líderes. ¿Estamos nosotros repitiendo el mismo camino? Porque en el próximo episodio exploraremos cómo Nerón, heredero de esa misma locura, llevó la decadencia a un nivel que ni Calígula se atrevió a imaginar. Lo que descubrirás te hará dudar si la historia fue escrita por hombres o por demonios.